Ahí está. Bien. Entonces han visto toda esta, lo que sería la actividad uno. ¿Completamente han establecido cuáles son sistemas y cuáles son conglomerados? O sea, los cuatro, los ocho, digamos, elementos de las listas. Sí, profe. Bien. A ver, supongamos que tomamos las notas musicales y una melodía. ¿Cuál de esos elementos es un conglomerado y cuál es un sistema? Del, Sí, si lo han del visto ayer, deberían acordarse. el conglomerado era las notas, porque podías tener distintos tipos de notas y un sistema era la melodía, creo. Ok, pero una melodía también tiene diferentes tipos de notas, no es la misma nota de que como pone la melodía. De hecho, una melodía son varias notas y no Claro, son pero del mismo tipo. a ver, ya se fue, en las notas musicales, si bien puedes tener varios tipos de notas, en la melodía tienen que estar relacionadas para que se oiga bien, por así decirlo, que funcione. No vas a combinar cierto tipo de notas porque puede ser un sonido terrible y no estar relacionado. Ok, ¿alguien O más? sea, una melodía es un conjunto de notas musicales ordenadas de tal manera que sea una melodía, sino no sería una melodía, sino un ruido, se lo considera. Y tiene cierto tipo de pautas y normas a seguir, y también intervienen los que son los las pausas, por ejemplo, también. Bien, ¿y las notas musicales? ¿Sería La entonces nota un musica, sistema o un conglomerado? las notas musicales, profe, claro, cada una por sí misma podría definirse porque cada una cumple su rol prácticamente, o sea, cada nota puede ser un conjunto de notas, pero que no tengan ninguna similitud, o sea, que no formen ninguna melodía, que sea un ruido. En cambio, la melodía ya están ordenadas, comparten todos una, un orden, unos tiempos, así como decía Andrés, para que formen dicha melodía. Ok, bien. Sí, la clave viene por el hecho de que si existe relación, interacción entre las diferentes partes, ¿no? Que conforman el todo, ¿no? En este caso sería la melodía. Bueno, y las notas musicales, por supuesto, pueden ser así aleatoriamente reunidas, ¿sí? Sin tener ningún tipo de vínculo o relación entre ellas. Bueno, sé que han visto esto ayer, cuál era el sistema, cuál era el conglomerado, pero lo importante de esta actividad es de la justificación que puedan redactar ustedes, ¿sí? Para la actividad esta. O sea, si dicen que un conglomerado tiene que indicar por qué, si es un sistema, por qué, y una justificación más o menos, o lo más o menos sólido, lo más sólido posible, ¿sí? Entonces, no, este no es. Ahora un segundo, aquí está. Sé que lo han hecho ayer porque me han dicho los chicos de ingeniería. A ver, ahora un segundito. Sí, este. De todos modos, ok. Revisemos así las nociones esas para que puedan elaborar una justificación un poco más sólida así de sus respuestas en el práctico. Aquí vamos a analizar un par de ejemplos de conglomerado y de sistemas, ¿sí? Cualquier cosa que no quede clara, o si surge una duda, me van interrumpiendo y me dicen, ¿no?
¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Bueno, no lo pongo en modo presentación porque a veces se corta lo de compartir pantalla cuando lo pongo en modo presentación. No sé bien por qué, pero bueno, a veces pasa eso. Bueno, seguramente los conceptos estos, las definiciones estas las han visto tal y cual como están aquí en la teoría el martes, ¿sí? O sea, ayer. Y la idea de sinergia es que decía que un objeto posee sinergia cuando el examen de sus partes de forma aislada no puede explicar o predecir la conducta del todo, ¿sí? La definición usual que van a encontrar en los libros de sinergia es la ecuación que dice que 2 más 2 es igual a 5 o a 3 o cualquier otra cosa menos que sea igual a 4 en el sentido de que la suma de las partes es, digamos, es diferente del todo, ¿sí? Generalmente así se lo define. Y un conglomerado serían los objetos que no poseen sinergia. Eso quiere decir que en un conglomerado nosotros podemos tomar algunas de las partes del conglomerado, algunos de los componentes, analizar esos componentes y de cierta manera predecir o llegar a explicar el comportamiento o las características que pueden tener el resto de los elementos que forman parte del conglomerado, ¿sí? En cambio, en un sistema, dice, un sistema es un objeto sinergético. Lo que distingue al sistema del conglomerado es el hecho de que existen interacciones, relaciones entre las partes. Esas partes buscan cumplir un objetivo y si uno analiza de manera aislada las partes, difícilmente puede llegar a establecer cuál es el objetivo del sistema, ¿sí? O describir al sistema en su totalidad. Un ejemplo muy típico de esto de lo que es conglomerado, sí, es el del canasto de naranja, ¿sí? A uno al analizar un canasto así de naranja debería preguntarse qué podríamos decir nosotros del conjunto ese de canasta si tomamos perdón, del conjunto de naranja de la canasta si tomamos alguna naranja así aleatoriamente, así al azar. Entonces, suponiendo que no sea más o menos representativa la naranja que uno elija, podría más o menos llegar a concluir cuál es el tamaño del resto de las naranjas, el peso, ¿sí? Más o menos en qué estado de maduración están, y podría llegar a establecer el color en el cual puede estar el resto, ¿sí? De las naranjas de la canasta. O sea que nosotros tomamos cualquier elemento de la canasta ese y es suficiente para poder explicar las características del resto de los elementos, ¿sí? En este sentido se dice que la canasta formaría un conglomerado, ¿sí? Si bien es cierto, alguien puede decir que existen, no sé, todos unos vectores, analizando el punto de vista de la física, que existen vectores de fuerza y demás que permiten que estén uno arriba del otro, una arriba del otro, las naranjas y demás, organizadas de esa manera. En este caso no sería, digamos, relevante ese aspecto, sí, o sea, se ignora esa parte de los vectores de fuerza y demás de física, por eso se lo considera que es un conglomerado. Otra cosa diferente es en un equipo de fútbol, sí, esto sería un sistema. Si nos preguntamos, si tomando a cualquiera de los jugadores del equipo, que podemos llegar a indicar, digamos, sobre el equipo, o sea, tomando a cualquiera de los jugadores, eso es hacia el azar, si podemos llegar a concluir algo acerca del equipo en su conjunto. Por ejemplo, podemos concluir la nacionalidad de este equipo a partir de tomar uno de los jugadores. Eh, para los que son futboleros, digamos, ven que esto es el Barcelona, sí, quizá alguno no lo sepa. Pero bueno, aquí tenemos jugadores de distintas nacionalidades, ¿sí? El arquero es Ter Stegen, que es holandés, Messi, argentino, por supuesto. Griezmann es francés, Luis Suárez, uruguayo, Piqué es español, sí, o sea que uno toma un jugador cualquiera, entonces no puede predecir o deducir cuál podría ser, por ejemplo, la nacionalidad del equipo, ¿sí? Necesita analizar, bueno, salvo que sea una selección nacional, ahí sí todos, por supuesto, son el mismo Pero país. cuando decide eso, en los colores que usa el equipo, nada más. ¿Cómo? Lo único que puedo decir de ese es los colores que usará el equipo, nada más.
No se escucha bien. ¿Se puede mejorar un poquito el audio? Creo que ha dicho que observando la imagen solamente podemos deducir que los colores del equipo nomás. Eso quería Ah, decir. ok. Sí, y que juega en la Liga de España y más de eso, ¿no? Más de eso, ¿no? Pero bueno, si tomamos, la idea es que si tomamos algún miembro del equipo así individual al azar, o sea, que podemos llegar a decir sobre el equipo, ese conjunto, y la verdad que casi nada diría. Eh, Tampoco podemos decir que cuál sería la edad promedio, por ejemplo, tomando un jugador, porque aquí ven que tienen jugadores de distintas alturas, ¿sí? Piqué el más alto, bueno, aquí tenemos los más bajos hacia la izquierda. La edad tampoco, bueno, la estatura hemos dicho, tomando un jugador así aislado, tampoco puedo establecer cuál es el esquema táctico que, por ejemplo, que sigue el equipo. Eso es imposible, se necesitaría ver ahí a todos los jugadores distribuidos en la cancha. A partir de la cantidad de goles que haga un jugador, por ejemplo, de Suárez, no podemos establecer cuál es la cantidad de goles que tiene el equipo, sí, o la cantidad de goles promedio en el equipo. Entonces, aquí para poder llegar a describir, digamos, al equipo este, necesitamos analizarlo en su totalidad, o sea, con todos sus integrantes, ¿sí? Entonces, por eso es que Por lo tanto, el decimos aquí sistema. que es un sistema. Ahí se escucha mal el audio. ¿Podría ser sistema porque cada uno cumple un rol? También, claro, por supuesto, cada uno tiene un objetivo. El equipo, digamos, tiene un objetivo y cada uno de los jugadores tiene un rol determinado. Sí, es el arquero, es que no le hagan goles, los defensores también, evitar que se hagan goles, los mediocampistas recuperar las pelotas, habilitar los delanteros hacer goles. Sí, y supone que el objetivo del equipo es ganar los partidos y sumar la mayor cantidad de puntos posible. Sí, pero bueno, la idea es esto, de si tomamos un elemento, ¿cómo podemos hacer para, o sea, partiendo del concepto ese de sinergia, ¿no? Si tomamos un elemento, podemos no explicar, predecir el comportamiento del resto de los elementos, sí, en este caso, como vemos en un equipo, no, eso sería como imposible hacerlo. Bueno, ustedes tienen ahí las listas con diferentes elementos que ya me han dicho que ya los han resuelto, pero de todas maneras aquí veamos algunas preguntas que se pueden hacer a la hora de tratar de fundamentar sus respuestas sí, a la consigna esta. Consideremos aquí dos elementos, los espectadores en una sala de cine y el jurado de un festival de cine. ¿Cuál consideran que sería el conglomerado y cuál el sistema? Conglomerados sería inspectores de la sala de cine y sistema el jurado. Ajá, ¿y por qué los espectadores serían conglomerados? Porque tomando uno de los que está en el cine, podemos decir de qué tipo de película es, para qué tipo de público, si será para infantil, para adultos. Podría ser, sí, podría ser. ¿Qué más? Y el sistema sería el jurado, porque el jurado lo que hace es, podemos, se especializa en películas, ellos lo que buscan es ver la calidad de las películas, entre ellos elegir una sin importar otro tipo de condición, que si es para niños, que si es para mayores, que si es comedia, ellos digamos que impactan en ese tema, en ese aspecto. Ujú. Bien, ¿y tiene, por ejemplo, algún objetivo los espectadores o el jurado? Eh, el objetivo de los espectadores es ver la película y disfrutarla. Y en cambio el jurado es evaluarla. Y cada Claro, o uno va sea, a tener opiniones distintas. Cada uno va a tener una crítica distinta, un pensamiento distinto, capaz que edades distintas, capaz que uno más joven y el otro más viejo. sí, también puede verse en los espectadores que vayan no sé, chicos de 5 años, 12 años, acompañados por sus padres, por ejemplo, o por los abuelos. Ahí también tienen un rango de edad amplio, ¿verdad? Y
Como cuando llevan una película de terror a gente joven y después se ponen a llorar. Eso es lo peor. Bueno, no, pero veamos, sí, la respuesta está bien. Está bien, los espectadores son un conglomerado y el jurado es un sistema, ¿sí? Está correcto eso. La fundamentación, bueno, ven como la plantean ahí. No necesitan para este caso, pero bueno, para los prácticos sí. Pero a ver, algunas preguntas que podemos hacernos al momento de decidir o de determinar si algo es un sistema o un conglomerado. Veamos aquí, por ejemplo, que pueden orientarnos ahí en ese aspecto. La primera sería si podemos explicar o predecir el comportamiento de toda, digamos, la sala de cine, sí, analizando que sean 2 o 3 espectadores o uno quizás, sí. ¿Creen que se puede hacer eso? Explicar el comportamiento, por ejemplo, de toda una sala de cine tomando algunos espectadores, así al azar. Más o menos, dependiendo de la ubicación del asiento, porque al frente se ponen los que les gusta tirar el cuello, los del medio son los expertos que saben que esa es la posición exacta, y los del fondo son los que vienen a joder nomás. Bueno, seleccionando así al azar, sin estar condicionado por eso, por esa información. ¿No? Y creo que se podría porque... No se puede predecir porque es muy variable. Claro. Exacto, solamente si te deja elegir un sector, determinado sector, puede haber comportamiento dependiendo de la ubicación del asiento. No. Al azar. Al azar no se podría. Azar. Bueno. También hay que tener en cuenta que... Claro, no se puede porque es muy variable el campo de cada uno. Bien. Bueno, veamos si es así o si estamos de acuerdo. Hasta cierto punto sí se podría, o sea, si las personas que elegimos son como representativas del resto, sí, en eso se basa, de hecho, la estadística, en elegir elementos representativos. Y se supone que si es una película de terror, la mayoría va a tener seguramente miedo, sí, o sea, la reacción se puede llegar a anticipar. La mayoría, ¿no? No todos. Si es una comedia, la mayoría seguramente se va a reír. Si la película es mala, seguramente la mayoría se aburra, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto uno podría llegar a predecir el comportamiento de de todas las personas, ¿sí? Que están ahí en el cine, ¿sí? Algunos aspectos, por supuesto, no todos. Entonces, otra cosa que deberíamos preguntarnos, si existen interacciones o relaciones, o vínculos entre las personas que van ahí a la sala de cine. Por ejemplo, aquí está marcada, no sé si llega a ver, el hombre que está aquí con las manos en las piernas y la mujer que está adelante ahí con pochocla más y un vaso de coca. A ver, ¿consideran que puede llegar a existir ahí interacción entre ellos? No. Porque si tuviesen una relación, o decir que sean amigos o algo, estén sentados en el mismo lugar. A menos que no haya lugares, pero es una probabilidad, digamos, por decirlo. Bien, ¿alguien piensa que sí podría existir algún tipo de interacción? Lo más probable es que no haya una interacción. Podría ser que sean conocidos de la misma ciudad, de un mismo pueblo. O sea, habría una relación no tan directa, por decir así. Capaz se conocen, pero no se sientan juntos. Pero a interacción, me refiero, ¿no? Si el hecho de si se conocen o de antes, pero sí podría darse eso. Puede ser dependiendo de la capacidad social de los dos individuos. Si tienen el mismo gusto por la película y tienen ganas de charlar o reír con alguien o conocer a alguien, puede que sí. Pero la probabilidad es baja. La mayoría va, disfruta la película y fin de la zona. Sí, no. Y el cine creo que no es el mejor lugar para ponerse a charlar mientras está viendo la película. Más o menos. Yo hacía eso en los anuncios con algún que otro pibe o amigo. Bueno, eso es otra cosa, pero si es en medio de la película. Son 15 minutos y me acaba el pochoclo si no charlaba con alguien. Lo más probable es que si en medio de la película se pone a charlar, reciba algún objeto contundente, volador, que lo golpee, eso es lo más probable. Pero sí, en realidad aquí no, en general no hay interacciones, salvo que se conozcan y demás, pero en general no, o sea, grupo de amigos, pareja, no sé, familiares así, pero en general no hay interacción entre la gente, ¿sí? Podría
si ponemos a analizar que el hecho de que si son de la misma ciudad o no, podría sí eventualmente darse, podría quizá un psicólogo si viene a decirnos que si hay interacción, porque la forma en la cual tiene que el cabello, las mujeres que está aquí, que si es parecido, no sé, a alguien que conoce o el color que tiene esta persona, afecta de cierta manera el comportamiento de la otra persona que está al costado. Podría llegar a hacer ese tipo de planteo, ¿sí? Pero uno siempre tiene que determinar como un límite, o sea, hasta dónde empieza a analizar. Entonces, de cierta manera, uno debería plantear así como un límite, sí, y dejar de lado ciertas variables que no son de interés para el análisis que está haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso también podría considerarse eso de planteamiento del psicólogo que no es relevante para lo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, si no sería relevante ese tipo de vínculos que eventualmente pueden existir, entonces ahí decimos que no hay interacción, ¿sí? Entonces siempre como que abstraemos ciertos elementos, porque si nos ponemos a hilar en fino, capaz que sí le llegamos a encontrar algún tipo de vínculo. Por último, ¿qué pasa si se va alguno de los espectadores? O sea, si cambia, digamos, de alguna manera el conjunto este de espectadores que están en la sala de cine, afecta al conjunto de espectadores el hecho de que se vaya uno o quizás dos, por ejemplo. Y ¿O qué pues, cambios se dan ahí? depende, porque puede de ahí pasar dos cosas, que la película les aburra o no les guste y terminan siendo, obviamente, en silencio para no molestar a los demás. No, Y el pero si resto, se va uno o dos nada más. No, si se van y todos, no, así se empiezan a ir. No, suponiendo que se vayan uno o dos elementos. y no cambiaría. Una o dos personas, perdón. No cambiaría porque el resto no No les va a habría un interesar. cambio, no habría un cambio significativo. Pero más que nada, algún que otro se quedaría mirando cómo se va y ya está. Claro, sí, no hay realmente un cambio significativo. O sea, lo único que pasa es que queda un lugar, una butaca libre y listo. O sea, nada, ¿no? Como que no afecta Más que nada, uno al aprovecharía para resto, ¿no? sacar el asiento De y los otro lugar espectadores. mejor. Podría darse, sí, eventualmente, pero más que quedar un lugar vacío, digamos, no pasa más que eso. O sea, no hay un gran cambio, digamos, ahí en el conjunto de espectadores. Entonces, son preguntas que podrían utilizar para guiarse, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que, que estructurar de esta manera sus respuestas, pero habría que ver si analizando dos o tres elementos o uno puedo explicar el comportamiento del resto, sí, si hay interacciones entre los elementos y qué pasa si algún elemento, o sea, bueno, en el caso abandona o se rompe o se lo quita del conjunto ese, sí. Si no hay interacciones, si no es suficiente, o sea, si tomar uno o dos elementos no me permite explicar el comportamiento del resto, o el hecho de que no sufra cambios si se va o si se rompe algún componente, eso, digamos, nos lleva a concluir que es un conglomerado, ¿sí? En cambio, si analizamos por otro lado al, al caso de los jurados, ¿sí? Del Festival de Cine, haciendo las mismas preguntas. O sea, si nosotros podríamos llegar a explicar el comportamiento del jurado, o predecir o explicar tomando uno o dos miembros, por ejemplo, del jurado. ¿Creen que eso se podría dar? ¿Que podría suceder? Podría, pero puede ser que un juez tenga una idea de la película que he visto y otro tenga otra distinta. Yo creo que sí. Claro, puede darse, sí, efectivamente, puede darse eso. ¿Que sí se puede? ¿De qué manera? Pues el poder más o menos de explicar cómo está el jugador sí se puede predecir, más o menos qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden opinar o qué ideas darán. Ujú. Pero ¿se podría o no se podría? Si tomamos a dos miembros, por ejemplo, si son 10, si tomamos a dos o dos o tres. Si fuesen 10 y al tomar dos no afectaría mucho al resto, porque capaz el resto puede tener ideas iguales o distintas.
No puedes predecir la decisión de un jurado por traerte dos miembros. Claro, efectivamente es difícil eso. No, o sea, es justamente eso, o sea, analizando algunos no podemos por ahí predecir qué decisión va a adoptar, ¿no? Además, difícilmente podamos explicar el comportamiento de todo el jurado tomando uno o dos miembros, porque en un jurado generalmente los integrantes son especialistas en un aspecto, ¿no? De lo que serían las películas. Quizá uno se concentra en evaluar la música, otro en la fotografía, ¿sí? Y cuestiones así, otro la iluminación, por ejemplo. Entonces, como lo que van a evaluar o la forma en que evalúan cada uno de esos aspectos va a ser como bastante diferente, ¿sí? Es difícil que la evaluación de todos esos aspectos sea exactamente igual para todos. Y de igual modo, difícilmente podamos predecir la decisión de un jurado analizando a un par de miembros, ¿sí? Ahora bien, si nos preguntamos si existen interacciones entre los miembros del jurado, ¿qué consideran ustedes eso? Y obviamente que va a existir una interacción porque entre ellos son los que deciden la calificación de una película, van a discutir sobre las ideas que tiene cada uno para poder tomar una decisión acertada. Claro, en efecto. Sí, sí o sí tienen que intercambiar opiniones o sea, discutir, no sé si pueden hacer sugerencias entre ellos, y en cierto momento supone que van a votar. Entonces, eso serían formas de interacción entre los integrantes sí, del jurado. Por último, ¿qué pasaría o existiría un cambio significativo si alguno de los miembros abandona el jurado? ¿Alguno o un par? Sí, en este caso sí. El jurado como un todo se vería alterado. Ajá, ¿de qué manera? Y no Y contaría con una votación. Sí, porque pierde un punto Ajá, de vista. un voto, sí. También, sí. Si cada uno es especialista en un aspecto, sí, pierden ahí un punto de vista, en efecto. Y también Podría, hay un votante menos, eso es cierto. y podría llegar a cambiar algo el punto de vista al ver que una de las personas se va, podría llegar a cambiar el punto de vista que tiene con respecto a la película, ¿o no? Sí, puede llegar a influir eso. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si se va alguno de estos y los otros dos tienen pensamiento opuesto, ahí hay un empate, digamos. Y si son dos, ya no hay forma de desempatar ahí. Entonces, por ejemplo, ese aspecto también cambiaría así. Entonces, así como para ir resumiendo, teníamos el caso de los espectadores en una sala de cine que analizando a los miembros así de manera separada, a una persona de manera separada, a un par, como que sí se podía llegar a explicar el comportamiento de la sala completa hasta cierto punto. No habría interacción generalmente o entre todas las personas, o casi entre ninguna, así salvo que se conozcan quizás. Y el hecho de que alguno abandone la sala esa de cine como que no va a afectar en realidad al conjunto de espectadores, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que es un conglomerado, el conjunto de espectadores de la sala de cine. Por otro lado, para el caso del jurado del Festival de Cine, teníamos que analizando el comportamiento de algunos de sus miembros, difícilmente podamos explicar el comportamiento del jurado como un todo, ¿sí? Que existían interacciones, como intercambio de opiniones, consultas, sugerencias, la votación y demás, ¿sí? Y que si alguno de los miembros del jurado se va, de cierta manera va a cambiar la dinámica, como el caso es de la votación, que quede una cantidad par y es un empate, o el hecho de perder el punto de vista que pueda aportar el miembro ese que se va del jurado. Entonces, analizando esto, podemos decir que el jurado del Festival de Cine constituye un sistema, ¿sí? Entonces, la idea es que más o menos hagan ese tipo de análisis a la hora de poder fundamentar sus respuestas al ejercicio 1 del trabajo práctico, ¿sí? Entonces, si existe alguna duda sobre esto, ¿sí? Algún comentario, o sea, algo que no haya quedado claro, o que no me he podido explicar lo suficientemente bien, me dicen. Si no,
seguimos viendo el resto de las actividades. Entonces lo escucho. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Por mi parte no hay dudas, profe. Sí. ¿No hay duda? Bueno, muy bien, entonces voy a cortar la grabación aquí para poder ir